Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Seguimos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 14 para ver el séptimo mandamiento, que lee: no cometerás adulterio. Y antes de sumergirnos en las implicaciones del mandamiento, vamos a entender a qué define la escritura, qué define la Biblia como adulterio. Sería el primer paso, ¿no? Y bueno, la Biblia es la misma palabra que está en hebreo, en el hebreo del Antiguo Testamento, significa literalmente romper el hecho matrimonial. Y en ese sentido, la definición estricta de adulterio es la actividad sexual entre dos personas en las que al menos una de ellas está casada con otra persona. Esa sería la definición literal de lo que vemos aquí en Éxodo 20:14. Ciertamente que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento expanden el concepto del mandamiento para declarar como ilícita cualquier tipo de inmoralidad sexual, entendiendo inmoralidad sexual, según también la definición bíblica, de la actividad sexual, cualquier tipo de actividad que toque o se meta dentro del esfero de la esfera de la sexualidad, lo cual puede ser pues normalmente física, pero incluso puede ser no física, como mental, ¿no? Por ejemplo, como el fantaseo o el ver pornografía caen dentro de lo que la Biblia considera inmoralidad sexual, que es literalmente cualquier actividad que cae en el terreno de la sexualidad que no esté ejercida dentro del marco que Dios define como correcto o lícito para hacer, lo que sería el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la definición de sexo lícito, en el sentido sexualidad lícita, e inmoralidad sexual es todo lo que cae fuera de esa definición, que en el Nuevo Testamento el término que se utiliza para inmoralidad sexual es porneia, viene del griego, de ahí viene la palabra pornografía, por ejemplo. Entonces, como mandamiento, pues como parte de una ley moral que Dios declara para nosotros aquí en el libro de Éxodo y que se extiende en todo, repito, en toda la escritura, pues viene aparejado con un castigo el transgredir esta ley. Y nuevamente, como hemos venido estudiando, para otro tipo de infracciones a las leyes morales de Dios, el castigo es la muerte. Bueno, en general, si nos vamos a toda la escritura, es muy claro que que la pena para cualquier transgresión ante Dios, cualquier transgresión de sus leyes morales, es la muerte, ¿no? La paga del pecado es la muerte, señala la Escritura. Solo que en el caso de Éxodo, como nos vamos al caso muy concreto del Israel del Antiguo Testamento, en donde estamos viendo prácticamente que estas leyes morales no son solo eso, no son solo las leyes morales que gobiernan el universo de Dios, sino también leyes penales directamente en los códigos civiles y penales de la nación de Israel, porque Israel era una teocracia en este tiempo, es decir, un pueblo gobernado directamente por Dios. Pues aquí la ley se ejecuta en el plano físico también, ¿no? Morirás, quienes cometan adulterio morirán, serán ejecutados literalmente, ¿no? Si bien ya fuera de este contexto del Israel teocrático del Antiguo Testamento, la condena sigue siendo la misma, muerte, solo que nos vamos al plano más de lo espiritual, muerte espiritual para el pecado, ¿no? Entendiendo nuevamente el concepto de muerte, ya lo hemos dicho, de la Biblia, que es separación, ¿no? Muerte física, separación del alma del cuerpo; muerte espiritual, separación del espíritu de Dios y de cualquier otro ser espiritual, como otros seres humanos, por ejemplo. Es el concepto de muerte bíblica. Entonces, solamente repito que aquí, en el Israel de ese tiempo, la muerte se ejecutaba en el plano físico también, es decir, tendrían que morir ejecutados los adúlteros. Y aquí es bien interesante porque normalmente las leyes en este sentido se cargan más hacia la mujer. Es decir, por ejemplo, incluso en países hoy en día, sobre todo países musulmanes, donde se aplican penas muy severas para las cuestiones sexuales ilícitas que están contenidas en las leyes de esos países, se carga mucho a la mujer, ¿no? Se le carga la mano mucho a la mujer. Hay una carga machista de la ley. En el caso de la Biblia no, porque aquí no era de que no, pues la mujer dio pie, no, la mujer lo permitió, no, aquí morían los dos. Es decir, los que estuvieran involucrados en un adulterio comprobado eran ejecutados las dos personas involucradas. No nada más se culpaba ni se castigaba a la mujer. Y nuevamente volvemos al tema, ¿no? Hoy en día
este tipo de leyes pues nos parecen absurdas, ¿no? A la mayor parte de la sociedad le parecen ya ni siquiera absurdas, ¿no? Le parecen como completamente anacrónicas, fuera de tiempo, ¿no? Incluso, no tengo estadísticas de esto, pero estoy seguro que muchos cristianos creen que estas leyes son anacrónicas, que no aplican, ¿no? Que ya, bueno, no, ya estamos en otros tiempos, ¿no? Eso era en los tiempos de hace 1000 años, 2000 años, de cuando Jesús andaba por la tierra de Israel, del Antiguo Testamento. Pues ya hemos avanzado muchos como sociedades, ¿verdad? Ya esas son cuestiones anacrónicas, ¿no? De hace 1000 años, 2000 años, ya las sociedades hemos evolucionado mucho como sociedad, ¿no? Hemos logrado, hemos ya pasado por la liberación sexual. Hoy en día estamos en otra etapa prácticamente. Hoy en día no somos tan retrógradas, ¿no? Para considerar la definición de sexualidad lícita del Antiguo Testamento, ¿no? Es un absurdo para la gran mayoría de las personas, repito, incluso para muchos cristianos, ¿no? Y aquí hay que tratar de entender, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque si el Dios de la vida es real, si es el autor de la Escritura como toda la vida, como muchísima más de la que necesitas evidencia nos lleva a concluir, él no está diciendo que estas leyes funcionaron para un tiempo, ¿eh? Es decir, las leyes morales de Dios son vigentes y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Entonces, si este Dios es real, y repito, la evidencia apunta a eso, pues estas leyes están vigentes, ¿no? Y está vigente lo que Dios dice que es el marco lícito para el ejercicio de la sexualidad humana. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Por qué tan estricto, por qué tan limitado el tema sexual en la Escritura? Y bueno, vamos entendiendo y vamos definiendo. Primero, es difícil para nosotros entender, repito, por lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día, el nivel de lo sagrado que considera Dios al matrimonio. Dios instaura prácticamente en la institución matrimonial desde las primeras páginas de la Biblia, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 2 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, instituye la institución, valga la redundancia, matrimonial, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Como el marco adecuado para el ejercicio de la sexualidad humana. Y para entender por qué él es tan flagrante, tan intenso, ¿no? Cuando dice: no puedo permitir nada que ponga en riesgo, que lastime, que socave, que destruya el matrimonio, pues hay que entender por qué es tan importante para él el matrimonio, esta institución. Y tiene que ver porque el matrimonio viene a ser una extensión de la imagen y semejanza que él colocó en el ser humano cuando nos diseñó a su imagen y semejanza. Porque el matrimonio es un reflejo de quién es él y de lo que él valora. El matrimonio es un fiel reflejo de lo que Dios quiere con nosotros, por ejemplo, ¿no? Y no me refiero obviamente al plano sexual, pero me refiero a que Dios lo que desea con los seres humanos, y por eso nos hizo especiales, y por eso nos creó libres, y por eso nos hizo imagen y semejanza, es que Él quiere una relación de intimidad con nosotros. Quiere una relación de amor y de cercanía muy íntima y muy cercana con nosotros, ¿no? Para eso nos creó y nos da la libertad de que nosotros entremos o no entremos a esa relación. Y el matrimonio es un reflejo de eso, de celebrar la unión entre dos personas que se aman, la intimidad entre dos personas que se aman, ¿no? Entonces cualquier cosa que socave eso, pues está lastimando la imagen, parte de él que él colocó en el ser humano. De hecho, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se usa mucho la metáfora del matrimonio para referirse a la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios e Israel, ¿no? Y hay pasajes, puedes ver ahí, por ejemplo, el libro de Oseas, es demasiado gráfico en esto, donde Dios dice que cuando Israel le da la espalda y se pone a adorar y a buscar a falsos dioses, a ídolos y a entregarles su vida y su corazón, él lo llama un adulterio, ¿no? Es como un esposo, como una esposa traicionada, ¿no? Por un esposo adúltero, por un esposo que se va con otra mujer. Entonces,
Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, si tú vas a Apocalipsis, por ejemplo, se dice que cuando Jesús regrese por segunda vez para gobernar esta vez, se van a celebrar las bodas del Cordero Jesucristo, las bodas del Cordero y de su iglesia. Es decir, a su pueblo, al pueblo de Dios, la iglesia, Él la llama su novia, ¿no? Y voy a celebrar mi boda contigo, voy a entrar en una relación de amor y de intimidad eterna, prácticamente, ¿no? Repito, entonces el matrimonio es un reflejo de lo que hay en el corazón de Dios y lo que Él tiene para nosotros y quiere para nosotros. Pero va todavía más profundo porque en el matrimonio, y esto también se da en la iglesia, ¿no? No es el tema de hoy, pero también es la iglesia es reflejo de esto, ¿no? En el matrimonio, Dios también refleja quién es Él en su parte más esencial, en su esencia más profunda. Dios tiene muchos atributos, ¿no? Es un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, etcétera. Pero al centro de quién es Él está el atributo del amor. Él es el Dios del amor. Porque a la esencia misma de Dios está el amor. El Dios de la Biblia es un Dios trino. ¿Has escuchado la Trinidad? Y la Trinidad no es otra cosa sino una comunidad de tres personas que son en esencia el mismo Dios, que siempre han existido y siempre se han amado, en una relación de perfecta intimidad y de amor perfecto, que se va hasta la eternidad hacia atrás y se prolongará hasta la eternidad hacia adelante. Entonces, al centro mismo de quién es Dios está el amor entre personas. Y esto lo refleja Él en el matrimonio nuevamente, ¿no? Lo que Él quiere, como Él diseñó el matrimonio, la relación entre dos seres que diferentes pero que se complementan y que siempre se han amado. Perdón, y que Él quiere que se amen, ¿no? Y quiere que desarrollen una relación de amor que refleja quién es Él. Entonces podríamos decir que es una de sus más bellas imágenes de, de cómo estamos creados a imagen y semejanza de Él, que se reflejan en la institución matrimonial. Entonces el adulterio y en general la inmoralidad sexual, porque no solo el adulterio, cualquier tipo de inmoralidad sexual es una afrenta contra el matrimonio. Vamos a ver por qué. El adulterio rompe esa imagen, la hace pedazos. La misma palabra lo dice, ¿no? La destrucción del lecho matrimonial. Y él detesta eso, porque para empezar es un completo acto de desafío y de rebelión hacia Dios y hacia quien es Dios en su más profunda esencia, ¿no? Cuando nosotros caemos en esto y cuando nosotros cometemos adulterio. Y él detesta eso, ¿no? Él dice en un versículo que para mí es de oro, él dice en Malaquías capítulo 2, yo odio el divorcio, lo detesto, ¿no? Es algo que hace añicos completamente la imagen de quién es Él y lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Que no es otra cosa sino amor, ¿no? Y proteger eso. Entonces, pues vamos a ver entonces por qué las leyes tan estrictas que impone Dios y las penas que impone Dios para el adulterio y cualquier cosa que socave el matrimonio, ¿no? Y mira, tal vez tú dices, bueno, pues yo no creo en este Dios, ¿no? Ni creo en toda esta historia que acabas de comentar, ¿no? Pero es bien interesante que tú puedes ver estudios, multitud de estudios, no uno, multitud de estudios, principalmente en Estados Unidos, estudios seculares, es decir, que la iglesia no tiene nada que ver en esto, ni son cristianos los sociólogos, los psicólogos que han hecho estos estudios, que han hecho estudios del impacto, el impacto del ejercicio de la sexualidad, que podemos definir para efectos del estudio como libertinaje, es decir, todo se vale prácticamente, porque hoy en día ya estamos ahí, ¿no? En el terreno de lo sexual, todo se vale hoy en día, todo se vale. La última frontera para la actividad sexual hoy en día, para el ejercicio de la sexualidad, es que el sexo tiene que ser consensuado, ¿no? Consensuado, es decir, donde ya estás obligando a otra persona a hacer algo que no quiere, ya no es lícito, ya no es aceptable, ¿no? Pero es la última frontera, ¿no? Ahorita cualquier cosa es aceptable, prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir así? ¿Cuáles son las consecuencias de ejercer la sexualidad así? Porque si este Dios es real y estas leyes son reales y el matrimonio es algo tan importante, tan sagrado para Él, pues esperaríamos que, como dice la Escritura, la paga del pecado sea muerte. Y entonces en ese sentido, la paga del pecado sexual también sea muerte. Y vuelvo a repetir, no me refiero solo a muerte física, sino a muerte en otro plano, muerte espiritual, ¿no? Muerte del alma de alguna manera.
Y los estudios, repito, estudios científicos, seculares, de sociólogos, de psicólogos, han encontrado altísima correlación entre el ejercicio desenfrenado de la sexualidad y altísimos niveles de depresión, de suicidios. Ya no hablemos de enfermedades de transmisión sexual, abortos, violaciones, abuso sexual infantil, bueno, toda una serie de cosas que vienen relacionadas con un ejercicio indiscriminado o desenfrenado de actividad sexual, lo que hoy en día llamaríamos normalidad, ¿no? Normalidad, en donde todo se vale y todo está permitido. Pues la evidencia apunta hacia ello, ¿no? Y la evidencia apunta a que las consecuencias del adulterio y de la inmoralidad sexual son desgarradoras en muchas personas, ¿no? Vamos al caso del divorcio, ¿no? ¿Por qué Dios odia el divorcio? Porque las consecuencias del divorcio son terribles, son desgarradoras, ¿no? Para el hombre, para la mujer y sobre todo para los hijos, ¿no? Y repito, hay estudios que confirman esto, ¿no? Nada positivo sale del divorcio, nada se resuelve con el divorcio, ¿no? Y eso lo confirman los estudios, ¿no? Consecuencias generacionales que se van a repetir en los niños del divorcio, por ejemplo. Para empezar, la pareja que cae en divorcio, el matrimonio que se rompe, no resuelve nada y además está comprobado que tus probabilidades de fracasar en nuevas relaciones se van incrementando, son altísimas, se doblan prácticamente al momento del divorcio. Entonces prácticamente te estás condenando a la incapacidad de forjar relaciones estables y a tus hijos los estás condenando a una serie de probabilidades terribles, ¿no? Que se han estudiado, ¿no? Los niños del divorcio tienen prácticamente el 80% de probabilidad de divorciarse si se llegan a casar, si es que se casan, porque la mayoría de ellos pues se socava la confianza en la institución matrimonial, muchos de ellos ya ni siquiera intentan casarse. Incluso al plano económico, ¿no? Presentan mucho menores niveles de éxito profesional que los niños que vienen de hogares íntegros. Es decir, toda una serie de consecuencias que son desgarradoras para quienes sufren este evento traumático cuyas consecuencias se prolongan durante toda la vida y pasan a otras generaciones incluso. Entonces, no es de extraña. Bueno, esto de alguna manera te dice algo, ¿no? Si el llevar a cometer adulterio o ejercer o vivir en inmoralidad sexual, los estudios demuestran que no genera nada bueno, pues tal vez hay algo de cierto en lo que dice la Escritura, ¿no? Y por lo cual Dios dice, hey, tranquilo, ¿no? Llévatela tranquila en este tema porque es muy delicado. Parte entender de por qué, nuevamente, por qué Dios es tan incisivo sobre esto. Muchos lo toman como limitante, ¿no? O sea, el Dios de la Biblia es un mojigato, ¿no? O sea, y es un incongruente, ¿no? Para empezar, porque pues si Él creó al ser humano, Él puso la sexualidad en nosotros, ¿no? Él puso el impulso sexual en nosotros. Ciertamente que Él lo puso. Él nos colocó las terminaciones nerviosas y la capacidad de disfrutar de la sexualidad y tener el impulso sexual, ¿no? Y no solo para procrear, ¿no? No solo para procrear. Y luego nos dice que no se puede, ¿no? Que nada de nada. Bueno, Él puso esto para ejercerlo en un marco que Él considera el adecuado y el sano y el seguro para ejercer la sexualidad, porque la sexualidad es como una bomba nuclear, ¿no? La Biblia nos indica, se infiere, que es algo muy potente, bueno, tan potente como para generar vida, ¿no? Con toda nuestra tecnología y nuestros avances científicos, los seres humanos no somos capaces de generar vida a la más mínima célula, ¿no? Esto es algo que escapa todavía y estoy seguro que para siempre de nuestra capacidad, ¿no? No se puede generar vida y la vida viene por medio de la sexualidad. Entonces, es algo muy potente, es algo muy potente. Dios dice, hay que tomarlo, es algo que puede generar algo muy hermoso, muy poderoso y muy fuerte, que es para lo cual yo lo diseñé, pero como toda fuerza muy potente, ¿no? Como por ahí dicen esta frase, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Puede ser muy delicado y puede generar mucho daño si lo usas mal, si lo usas fuera del, del círculo de seguridad que yo he creado para que esto se desarrolle, ¿no? Porque, y ahí es donde iba antes, ¿no? Tal vez tú digas, bueno, pues yo no estoy casado, ¿no? Yo no cometo adulterio porque no estoy casado. No estoy socavando en ningún sentido la institución matrimonial. Sí que sí que te estás dando un balazo en el pie de alguna manera, ¿no? Porque cuando uno cae, digamos que no necesariamente en adulterio, no necesariamente vas a cometer
vas a tener relaciones sexuales con una persona que esté casada, ¿no? Si tú no estás casado, si eres soltero, ¿no? Digamos que no estás en eso, ¿no? Aunque ciertamente que Jesús dice que si tú miras con lujuria a una persona, una mujer que no te pertenece, ya cometiste adulterio en el corazón. Pero lo delicado del asunto es que sí que lastimas, socavas tu capacidad futura para forjar un matrimonio exitoso y pleno. Que la escritura dice que es el ámbito adecuado para el ejercicio de una sexualidad satisfactoria, plena y poderosa que va a llevar a cosas más potentes más adelante, ¿no? Al entorno adecuado para ejercer la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando tú, y yo creo que, y te lo puedo decir personalmente, ¿no? Yo creo que hoy en día de, de las generaciones de la liberación sexual para acá, pues realmente es bien raro el que llega en castidad al matrimonio, ¿no? Entonces yo creo que todos traemos un historial de lo que la Biblia llama inmoralidad sexual en nuestro haber, y de lo que no somos muy conscientes es de qué manera el transgredir el mandamiento de Dios para el ejercicio adecuado de la sexualidad nos lastima, ¿no? Nos lastima, porque lastima nuestra capacidad, irónicamente, para disfrutar de la sexualidad y para establecer matrimonios exitosos, que es lo que Dios instituyó como el bloque fundamental de la sociedad y de una sociedad sana, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos embarcamos en inmoralidad sexual, en diferentes tipos de la que sea, de inmoralidad sexual, llámale pornografía, llámale sexo fuera de matrimonio, prematrimonial, lo que sea, esto es más que un evento físico, la sexualidad, a eso voy, es lo que dice la Escritura, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos dice, el que se une con una mujer, que se une con una prostituta, dice el apóstol Pablo, ignoran, dice el apóstol Pablo, que te vuelves un solo espíritu con ella. Es decir, no es solamente un acto carnal físico, ¿no? Que es como vemos la sexualidad, es un evento espiritual, es un evento que echa raíces en el alma y en el espíritu de una persona, ¿no? Con el alma me refiero a cómo puede impactar tu mente y tu corazón, tus emociones, ¿no? Cosas que son parte de nosotros. Y no me dejarás mentir, ¿no? Si tú ejerciste la sexualidad antes del matrimonio, fuera del matrimonio, lo has venido haciendo, no es nada más como que un evento físico y ya, ¿no? Digamos, no fue una sola noche, ¿no? No es cierto. Se quedan registros internos, ¿no? Hay memorias, hay imágenes, se va generando, por decirlo así, un registro mental y emocional en uno, espiritual, dice la Escritura, que va lastimando tu capacidad para forjar relaciones más adelante, porque entonces empiezas a comparar, ¿no? Y si ya te casas, si traes, ahora sí que si le diste vuelo y luego te casas, no es como que a la noche a mañana vas a ser completamente fiel y completamente entregado a tu esposa cuando traes todo un historial detrás, ¿no? Cuando hay miles imágenes, experiencias que quedan aquí grabados contra los que vas, un estándar que te formas contra el cual vas a comparar a tu esposa, recuerdos que van a decir, no, pues era mejor, no me gusta esto, no me gusta el otro, y que van a complicar tu matrimonio. Entonces, en ese sentido, incluso la inmoralidad sexual, que no podríamos tipificar como adulterio, lastima el matrimonio a futuro y te lastima a ti. De hecho, la Escritura dice, es bien interesante esto, si tú lees el libro de Proverbios, por ejemplo, compara a la persona que se involucra. Bueno, los ejemplos que usa ahí son de adulterio, ¿no? Pero la persona que se involucra en adulterio dice, ¿sabes cómo la llama? La llama simple, la persona sin entendimiento, tonta, la persona que no puede ver más allá de su nariz, ¿no? Casi, casi como el animalito que se deja llevar nada más por el momento, por la emoción, y que tiene cero sabiduría y cero autocontrol y que no se da cuenta de las consecuencias que esto va a generar y va a provocar, ¿no? Porque nuevamente, hablando específicamente del adulterio, puede ser desastroso, ¿no? Desastroso para una persona. Puede destruir una familia, puede destruir las vidas de los niños de esa familia y de los niños de esos niños y de las personas involucradas. Bueno, puede llegar a la muerte, ¿no? ¿Cuántos casos hay de donde hay adulterio que no llega el marido y ¡pah! Un balazo, ¿no? Es decir, la Biblia dice, eres corto de entendimiento si no eres capaz de ver más allá de tu nariz y entender que esto es muy delicado, ¿no? Dice, irte a meter al adulterio es buscar tu propia muerte, dice la Escritura. Te conduce a los aposentos de la muerte. Entonces es un tema que la Biblia dice es bastante delicado,
tienes que escucharme, tienes que llevártela tranquila en este tema. No es que yo sea restrictivo, dice Dios. Bueno, de hecho, Él dice, si tú, bueno, si tú te respetas esto, si tú te casas, forjas un matrimonio, dice Dios, Él prescribe el sexo, es decir, Él dice, mientras más mejor, es decir, de hecho lo ordena casi casi, ¿no? No dejes de tener intimidad con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Eso es, pues, si te has de llevar algo, al menos que esto te lo lleves, ¿no? Que te lo sirva, ¿no? No lo mando yo, sino el Señor, dice el apóstol Pablo, no te alejes, no te separes de tu esposa, no dejes de tener intimidad con tu esposo, ¿no? Porque eso cimenta la relación y el matrimonio y lo hace fuerte y refleja lo que yo quiero que haga, dice Dios. Entonces, eso es un mandato, ¿no? No es que Él sea restrictivo con el sexo, sino que hay un marco adecuado para manejar este regalo, porque es un regalo, y esta energía tan potente, ¿no? Esta bomba nuclear que tenemos que puede generar muchas cosas buenas, ¿no? Como la energía nuclear, pero puede generar enorme destrucción. Entonces tenemos si queremos escuchar a Dios es por nuestro bien, ¿no? Y Él nos dice cosas por nuestro bien, así como un padre pone límites, pone ciertas restricciones al niño por el propio bien del niño, ¿no? Así deberíamos de entender esto y tener un poquito de entendimiento para saber que si Él es el diseñador del ser humano y Él es el diseñador del sexo, Él sabe lo que hace y sabe cómo funciona esto, ¿no? Es como quererle meter baterías AAA a un aparato que está diseñado para baterías AA, pues no va a funcionar. El diseñador sabe por qué debe ser de esa manera, ¿no? Bueno, pues estuvimos hablando de las muchas malas noticias, ¿no? ¿Por qué digo malas noticias? Porque, repito, seguro o muy seguro que tú probablemente te has involucrado en algún tipo de inmoralidad sexual, ¿no? Sea antes del matrimonio o sea incluso estando casado y puedes decir tal vez ya es muy tarde para mí, ¿no? Ya transgredí el mandamiento, estoy pagando quizás consecuencias de haber transgredido el mandamiento, ¿no? Y si no eres consciente, pues con que te pongas a analizar verás que hay relación ahí entre aspectos negativos de tu vida o por qué tu matrimonio actual no funciona con raíces que van hasta abajo, hasta la inmoralidad sexual de algún tipo, ¿no? ¿No? Que repito, puede ser física o mental, como pornografía, como fantaseo, etcétera, lo que sea. Cuestiones todas que socavan el, la estructura matrimonial. Y puedes pensar entonces que ya es muy tarde para ti. Y yo te diría que no. Ciertamente yo, habiendo cometido mucha inmoralidad sexual antes y después de mi matrimonio de diferentes tipos, no adulterio, no adulterio llegando ya después de mi matrimonio, aclaro, pero sí inmoralidad sexual de algún tipo, yo te podría decir que pues Dios me ha hecho más o menos consciente del daño, ¿no? De las consecuencias que generó. Me hubiera gustado haber escuchado y conocido a Jesús a mis, no sé, 14, 15 años, incluso haber pagado el precio de buscar llevar una vida de santidad en el área sexual, preparándote para el matrimonio y para hacerlo más potente y más vívido todavía, ¿no? Pero ciertamente que las buenas noticias son que no es demasiado tarde, no es demasiado tarde porque no sé qué facturas hayas pagado, pero Dios puede con todo, ¿no? No hay nada imposible para Dios y Él quiere involucrarse en tu vida. Él sabe cómo estás hecho, sabe el caso particular de cada uno, sabe qué heridas nos hemos provocado y hemos provocado a otros y sabe cómo ir como buen cirujano espiritual, ir recomponiendo las piezas de tu corazón, de tu alma, de tu mente y ciertamente que tu matrimonio también, ¿no? Porque puede ser el caso que seas casado, que seas casada y que estés viviendo una etapa complicada. Bueno, siempre hay complicaciones en el matrimonio, ¿no? Pero tal vez estés en una situación delicada en tu matrimonio, ¿no? En una situación frágil. Y yo te diría, y estoy seguro que hablando de parte de Dios en decirte, no te des por vencido, no abras la puerta del divorcio, busca a Dios porque Él ama el matrimonio, Él odia el divorcio y tu voluntad para tu relación es que se reconstruya, que se fortalezca y que se vuelva ejemplo para otros. Y si tú le abres la puerta, Él va a participar activamente en ese proceso de reconstruirlo y de levantarlo, elevarlo hacia donde Él quiere. Simplemente es cuestión de invitarlo por supuesto primero a tu vida, ¿no? Abriéndole la puerta dice la Escritura, mira que yo estoy a tu puerta y estoy tocando
Y si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar y vamos a cenar juntos como amigos. Entonces, ábrele la puerta a Jesucristo, ¿no? Invítalo a pasar a tu casa, cena con Él figurativamente, platica con Él, deja que entre en tu vida, que te empiece a hablar, a escuchar y que te empiece a dar las directrices y las indicaciones adecuadas para fortalecer tu relación matrimonial. Y si no estás casado, para empezar a trabajar en ti, recomponer todos esos cables quemados que nosotros quemamos voluntariosamente y en libertinaje, y que te pueda ir reprogramando, que te pueda ir renovando mentalmente, que nos puede ir dando sabiduría y entendimiento para ver lo precioso que es esto, lo precioso que es ejercer la sexualidad en el marco que Él dice y ser un ejemplo para otras personas, ¿no? Invítalo a tu vida, dile sí a Jesús esta noche, porque pues primero, antes de que puedas tener un matrimonio 100% satisfactorio como Él lo quiere, pues tienes que establecer una relación con Él, ¿no? Invitarlo a esta relación. Dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Invita a Jesús a tu relación, invita a Jesús a tu matrimonio, y si no estás casado, invítalo a tu vida y forja primero esa relación con Él, que te va a preparar para tener un matrimonio exitoso si es lo que deseas, ¿no? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a continuar con el octavo mandamiento, si Dios quiere, la siguiente sesión. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.